Hoy estamos para conversar con Brigitte y yo creo que es imaginable de qué vamos a hablar, ¿cierto? Propiamente no vamos a hablar de economía internacional. Por favor, no. Por favor. No, vamos a hablar de lo que está viviendo Colombia, el mundo, la humanidad. Esto que se llama el cambio climático. Yo a veces hablo, ¿no era que estamos ya a un nivel de crisis climática? Porque, ¿qué tiene Brigitte? Yo creo que Brigitte tiene, en la manera como aproxima los problemas, una capacidad de mirarles, y lo hablábamos ahora, la complejidad de la situación, pero con planteamientos muy concretos, que generalmente las complejidades acaban por allá en la estratosfera, ¿cierto? O lo muy concreto son punticos que no ayudan a entender el proceso global. Y yo creo, Brigitte, que realmente tenés esa capacidad de juntar estos 12 elementos que son fundamentales. Desde esa perspectiva, ¿vos cómo caracterizarías la situación actual de este cambio climático que está viviendo la humanidad y que no sé si llegó para quedarse? Puede haber cambios que son permanentes o transiciones, o vamos hacia un nuevo estadio. ¿Vos cómo lo ves? Y gracias por esta conversación. No, pues gracias por invitarme. Qué maravilla tener la oportunidad, además de con esa idea de ayudar a crear una visión un poquito más aterrizada, pero también susceptible de ser debatida y pero controvertida. No simplificadora. Pero no simplificadora. Es que sí, ni abrumadora, porque tampoco en temas como esto de la crisis climática, yo sí creo que ya estamos en un momento estamos ya de en crisis. Sí. Cuando yo empecé a estudiar biología hace 40 años, todavía ni siquiera se hablaba de calentamiento global. Uno iba a campo y averiguaba con las comunidades cómo iba la agricultura y todo, y la gente decía, es que los tiempos están cambiados. Sí. Pero uno no acaba de entender si era un problema perceptivo, que a la gente no llegaban las lluvias cuando se esperaban, porque uno en ciencia sabe que la variabilidad es una condición de la realidad. Entonces a veces los años son más secos, a veces son más cálidos, a veces llueve más, y tardamos unas décadas en darnos cuenta de que sí comenzaba a haber tendencias robustas que evidenciaban que sí estaba habiendo cambios importantes en los patrones climáticos, sobre todo la aparición de ciertos eventos extremos, la repetición de los años más cálidos y su progresión, al punto que hoy en día pues, el tema está en boca de todo el mundo. Hay una convención internacional dedicada a estudiar el cambio climático y a promover acciones de adaptación y de manejo de los efectos del cambio climático y de la crisis climática. Entonces sí, hay una crisis climática. Curiosamente, diría que yo todavía no creo que podamos garantizar con todo el rigor científico que no se trate de una tendencia de corto plazo que revierta un poquito y que tenga su vaivén. Por eso a veces me dicen que soy excesivamente moderada o tímida en condenar a los causantes y a los culpables del cambio climático, pero como mi papel no es señalar culpables en el mundo, sino entender procesos, es que ese es el punto. Entonces uno va mirando, sí, los años más calientes se van acumulando, los eventos extremos también se van produciendo con mayor frecuencia, pero el mundo también tiene procesos internos de ajuste que en cualquier momento pueden revertir lo que parecía una tendencia inexorable a la catástrofe y proveernos de 10, 15, 20 años de momentos más moderados. Ahora, los escenarios que construyó el IPCC, que son basados en ciencia, dan todo ese rango de posibilidades, desde escenarios apocalípticos al año 2050 o escenarios de transición con momentos más suaves que otros. En todo caso, sí sabemos que para mediados del siglo estaremos en unas condiciones distintas a las que siempre dominaron durante la historia de lo humano. Entonces sí tenemos
Y con que tendencia responder. como de acentuarse lo que hoy se está viviendo. Sí, Ese definitivamente. acentuamiento del proceso. Y yo creo que lo más propio de ese proceso es la extrema variabilidad y la incertidumbre y dificultad en la predicción, porque cuando los procesos climáticos o ecológicos, incluso sociales, comienzan a dar señales de inestabilidad, lo que se impone es un régimen, digamos, caótico, en el sentido que uno no puede saber el próximo año qué va a pasar. Lo decía hace poco un economista muy famoso, también en los sistemas económicos, cada vez que tratamos de predecir algo, las cosas suceden completamente al contrario, porque no estamos hablando de ciencias exactas, sino estamos hablando de sistemas complejos que tienen muchas variables interactuando. Es que ese punto es esa complejidad que hace imposible poder tener la capacidad de predicción. Entonces la incertidumbre está ligada a la complejidad. Yo no sé hasta dónde uno podría decir que aquí lo que hay eran procesos, digamos, dinámicas naturales que fueron agravadas por acciones humanas. Incluso al extremo de que todavía hay personas que consideran que lo que estamos viviendo sigue siendo expresión del calentamiento postglacial y no efecto de la presencia humana. Yo sí creo que el uso de combustibles fósiles es el responsable de la aceleración, digamos. Es como catalizador del proceso. Exacto, sí. Y ya no hay lugar a dudas. Pero hace 20 años no estábamos seguros si eran los combustibles fósiles o no. A veces porque tal vez las grandes empresas petroleras hacían campañas de mercadeo y publicidad para convencernos de que no, que esto era natural. Todavía en eso, ¿no? Y seguramente saldrán condenadas por esa, digamos, falta de transparencia. Pero no teníamos mecanismos robustos, estadísticos, científicos, para asegurar que lo que estaba pasando tenía las suficientes pruebas. Hoy en día las tenemos. ¿Qué hace la ciencia? ¿Qué hace la sociedad cuando se enfrenta a problemas de incertidumbre graves? Pues evita tomar decisiones apresuradas, basadas en escenarios inciertos. Entonces lo que hay que hacer es esto, porque si no conocemos el futuro y vemos que hay una gran variabilidad de los acontecimientos, corremos el riesgo de coger exactamente, de escoger el camino que no toca y acabar de hundirnos. Acabar de agravar la situación. Que yo creo que, por ejemplo, es el caso con la discusión sobre la exploración y explotación de petróleo en Colombia. Por supuesto que los combustibles fósiles son parte del problema, pero dejar en Colombia de explorar y explotar y usar los combustibles fósiles pueden acentuar el problema y crear más limitaciones en nuestra capacidad adaptativa para el futuro. Pero bueno, vuelvo a la incertidumbre. ¿Qué hace uno ante la incertidumbre? Amplía sus sentidos, se pone alerta, experimenta muchas alternativas y genera muchos planes de contingencia. Casi que por prueba y error, viendo a ver. Y genera esto flexibilidad. Funciona, paremos acá. Exacto. Y inyecta flexibilidad en todas partes. Da libertad. Dice, haga, ensaye. Y promueve la variación, la variabilidad también de respuestas ante la variabilidad de problemas. Es que fíjate, una de las cuestiones que tú has planteado, acaba de salir acá en tu comentario, es que uno no puede reducir la situación, la dinámica climática que estamos viviendo simplemente a petróleo y carbón. Es un conjunto de factores que sumados producen lo que estamos viviendo. Es decir, no hay una solución simple para un problema complejo y sistémico. Que eso se vuelve el discurso y la bandera política, ¿cierto? Y lo que tú dices, y en un país como Colombia, eso se ha dicho mucho, pero ahí hay yo diría una contradicción del gobierno actual, ¿cierto? Y es pretender que el gran aporte que hace Colombia es dejar sus explotaciones de petróleo y carbono. Y vos creo que pones un punto central. Nuestra gran responsabilidad es el Amazonas. De acuerdo. Ahí es donde sí está la crisis, y ahí sí tenemos responsabilidad muy directa. ¿Tú por qué dices eso? ¿Por qué lo planteas?
Porque Colombia sí es un país que por razones evolutivas acabó albergando una riqueza biológica, una variedad de especies y de información genética y de comunidades vivas excepcional. No importa si es el segundo país más rico, eso nada, esas son cifras inútiles. Eso, sí. Exacto. Al contrario, es un problema en el sentido de que la complejidad biológica de Colombia es infinita. Es tremenda, es muy, muy grande. Y esa complejidad incluso no hemos sabido interpretarla. No hemos sabido interpretarla porque nuestra academia pues, ha tenido muchas restricciones para trabajar en generación de conocimiento sobre nosotros mismos. Colombia, ahí sí creo que es uno de los cuellos de botella grande que tenemos para el futuro. No invierte en construcción de conocimiento y construcción de conocimiento propio. Nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología es un cero a la izquierda. Mantiene una pequeñísima comunidad de innovación con migajas que los científicos se lanzan a devorar en medio de una competencia que destruye incluso capacidades, porque el canibalismo de nuestras comunidades científicas es muy grande, pero no es culpa de los científicos, sino es porque los recursos que disponemos para innovación y adaptación son muy escasos. Entonces, cualquier medida que quisiéramos tomar debería estar asociadas con la capacidad de producir nuevo conocimiento, de poner a participar a todos los actores de la sociedad en la discusión de ese nuevo conocimiento y de una manera muy responsable utilizarlo para actuar sobre nuestras cualidades y nuestros procesos de transformación en Colombia. Entonces, volviendo a la biodiversidad, un país que es ante todo complejidad biológica debería ser una potencia en el conocimiento de su riqueza biológica, de sus procesos bióticos, y cuando hace la revisión hoy en día de qué tanto sabemos y qué tanto somos capaces de intervenir, nos damos cuenta de que todavía citamos a la expedición botánica como el gran hito de conocimiento. Y pues ya preocupa, y más aún cuando la gente dice, no, hay que hacer una segunda expedición botánica. Cuando algún dirigente pronuncia esas palabras, yo horrorizada me lanzo del 10º piso. Digo, no hay esperanza. Pero se lanza con paracaídas, ¿no? Sí, o esperando caer en... Es que aquí hay una cosa que yo creo que es potencialmente la gran riqueza, la gran fuerza del país, pero que se ha vuelto una de nuestras grandes tragedias, y es que este es un país diverso por donde se le mire. Aquí se resume el mundo andino, el mundo de la Orinoquia, el mundo Caribe, el mundo Pacífico, y eso genera una diversidad infinita de posibilidades, de desafíos, ¿sí? De potencialidades que no hemos sabido todavía entender ni aún a nivel político, ¿cierto? Es decir, y en ese cuadro general se ubica este tema. Entonces tenemos una tendencia a homogeneizar el análisis y a simplificar las políticas, suponiendo que esto es un país que es igualito desde el Cabo de la Vela hasta Leticia y así sucesivamente. Y esa diversidad que es nuestra riqueza se está volviendo también nuestro... Y la estamos dilapidando. La estamos dilapidando, exacto. Y cuando uno se pregunta por qué pasa eso, yo creo que tiene que ver con una cantidad de mitos, incluso fundacionales, ideas que nos llegan de afuera sobre qué significa una nación, qué significa un territorio con diversidad cultural. Entonces, ¿qué es ser colombiano, ¿no? Y fíjate que nos gastamos años, foros, millones de dólares en todo ese tema de Colombia, el país de la belleza, Colombia, el país del Sagrado Corazón, de crear un mito fundacional, Simón Bolívar, la República, o Bochica es decir, caemos mucho en la narrativa del mercadeo como alternativa de cohesión social y nos matamos en el territorio porque no nos identificamos como colombianos con los mismos derechos y deberes en Tumaco, en
La Guajira aquí en el altiplano en tal parte. No, ¿cómo así? Todos somos los mismos colombianos. Pero ¿de dónde deriva la noción de colombiano? La Constitución es la que nos hace colombianos. Pero la convivencia la construimos todos los días en los territorios. Y la dinámica del país es una dinámica que no está montada en la homogeneidad, está montada en la diversidad. Yo creo que esa sería una de las grandes, ¿cómo decir?, discusiones que entra con las ciencias naturales y con la ecología. Porque yo, pongamos formación economista, ya tendemos a homogeneizar realidades. Entonces, el mercado, los empresarios, el capital, el ahorro, el trabajo, son categorías abstractas, trayendo modelos de países que son bastante más homogéneos que nosotros, ¿cierto? Entonces estamos modelos de análisis para un país homogéneo tratando de montárselo a un país heterogéneo y explotamos. Ahí es donde viene el gran aporte de este análisis de la complejidad concreta, ¿cierto? Que hablamos ahora. De acuerdo. La capacidad de reconocer las ventajas de ser diferentes y, como dices, el potencial creativo que hay detrás de eso. En vez de crear un relato único para todos, dejar que prosperen múltiples relatos. Y ahí yo me identifico con Arturo Escobar, por ejemplo. Ahí uno podría decir, tranquilamente, ahí hay una intuición, por lo menos, que tiene el presidente Petro importante. Reconocer esa diversidad, pero ¿cómo la traduce en política? Ahí donde nos estamos quedando como quietos. Pero creo que hay una pequeña falla en el modelo conceptual con que se aborda la diversidad. Sí, señor. Porque se plantea una diversidad en la cual hay equivalencias. Así como en economía se usa la palabra ahorro, empleo, uno puede hacer equivalencia y preguntar cómo ahorran los paisas, cómo ahorran en Nariño, suponiendo que hay sociedades ahí también con elementos compartidos o criterios compartidos de vida, modos de vida compartidos. Y el concepto mismo de ahorro puede no tener sentido o el mismo sentido en esas dos o tres sociedades. Los bosques y las selvas para algunos son recursos, para otros son misterio, para unos son posibilidades estéticas, para otros son un actor que estorba el desarrollo. Exacto. Hay que tumbar. Entonces, y quemar. Uno corre riesgos al usar el mismo lenguaje o el mismo modelo, sobre todo cuando es un modelo ideológico tan robusto como el marxismo, para interpretar las realidades locales. No sirve. No sirve hablar de lucha de clases en Guaviare o en Urabá o en otro país. No aplica, es demasiado... el contexto territorial elimina o le quita vigor a las ideas que aparentemente son universalistas. Y lo digo para referirme a temas que no son los míos, pero en ecología pasa lo mismo. Cuando la ciencia pretende convertirse en un lenguaje universal, de verdades universales, siempre encuentra que esas verdades son un poquito más elásticas cuando hay que entender las realidades locales. No que la gravedad funcione distinto en el Meta o en la Patagonia, ligeramente, pero no lo notamos nosotros. Pero las leyes universales de la química se expresan muy distinto. Exactamente. Cuando los sistemas se vuelven complejos y cogen caminos distintos y permiten que aparezcan realidades distintas. Entonces, uno no puede pretender entender el mundo con base en la sal. No, es que el cloruro de sodio organiza el mundo, como estos libros tan lindos que hay ahora que hablan de la sal en las culturas o que hablan del agua en todas las culturas. No, el agua puede ser H2O, pero es algo tremendamente distinto en todas partes del mundo. Se utiliza distinto. Es que fíjate, ahora que hablabas del marxismo, esa ha sido una cuestión que a mí siempre me ha acompañado, de pronto pues porque el área en que yo me muevo, y es pretender, por eso, la realidad social,
es una realidad que está montada sobre el conflicto. ¿Sí? La realidad es conflictiva y de pronto la naturaleza también es conflictiva, pero hay maneras diferentes de entender ese conflicto, de abordar ese conflicto, de manejar ese conflicto. Y el problema de estas visiones universales, homogenizadoras, es que si hay conflicto, la fórmula es esta. No, sentémonos a estudiar cuáles son las dinámicas, las características de ese conflicto para buscarle la solución. Sí. ¿Qué es en lo que caemos? Que es la cualidad de lo que llamamos un sistema complejo. Un sistema complejo no se puede reducir a interacciones simples y predecibles de todas las cosas. Afortunadamente, porque un sistema complejo tiene la posibilidad de evolucionar rápidamente, de dar lugar a nuevas realidades. Y eso es muy esperanzador, ¿no? Para que no digan que hablando de cambio climático empezamos de caos y de catástrofe. No, porque el mundo se puede reorganizar hacia otros escenarios. Desafortunadamente ya me están dando señales de que nos están acabando los minutos, pero yo creo que aquí habría un buen punto de cierre por el momento. Creo que sobre esto hay que seguir. Lo podemos retomar, claro. Si usted me invita, yo vengo aquí. Seguimos. Encantada. Seguimos. Y es el tema, finalmente, es de entender que hay dinámicas que son complejas. Yo creo que uno de los puntos que vos resaltás, vos no sos fatalista. No. Determinista, esto ya va para el abismo y agárrese porque esto no... Eso es bueno para asustar gente, sí, para vender películas, para vender decretos y leyes, para vender discursos políticos. Autoritarios también. Sí. ¿No? Vos tenés en tus planteamientos un reconocimiento a la capacidad que tiene la realidad de adaptarse y que son procesos, no son de pronto rupturas así, sino que se van moviendo y esos movimientos van conformando unos nuevos escenarios de salida. El mundo no vive en callejones sin salida, hay siempre posibilidades y ahí estaría la sabiduría natural, ecológica, que tendría que alimentar, ampliar las visiones desde las ciencias sociales, que son muy reduccionistas. Ahí yo le tengo a usted sinceramente envidia porque tiene la posibilidad de esa mirada amplia. Brigitte, dale. Y el deber ético de compartirla con los jóvenes. Claro. No les podemos decir a los jóvenes, porque además no es cierto, que el mundo se acabó. Porque, ¿cómo así? Están empezando sus vidas, sus carreras, a veces no han nacido. Qué pena, nos comimos todo, acabamos todo, lo lamentamos mucho. Nos perdonan la embarrada, pero aquí les quedan los platos sucios para que laven más o menos. Exacto, entonces no, yo en una universidad no voy a hacer eso. Algún día tenemos que hablar eso en la EAN, ¿qué significaría? Me interesa mucho, pero nos queda como punto para otro programa. Perfecto. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Vamos.